Buenas tardes, le venimos a exponer el método de Jacobi y el método de Gauss-Seidel. Mi grupo está conformado por mi persona Wanda Morales Mejía, José Carlos Hernández, María Isabel Quintero. Método de Jacobi. Carl Gustav Jacob Jacobi nació el 10 de diciembre de 1804 en Alemania y murió el 18 de febrero de 1851 en Berlín. Fue un matemático judío-alemán, autor muy prolífico que contribuyó en varios campos de la matemática, principalmente en el área de las funciones elípticas, el álgebra, la teoría de números y las ecuaciones diferenciales. También destacó en su labor pedagógica, por la que se le ha considerado el profesor más estimulante de su tiempo. Fue el primer matemático judío en ocupar el cargo de profesor en una universidad alemana. Método Jacobi. El análisis numérico del método Jacobi es un método iterativo usado para resolver sistemas de ecuaciones lineales del tipo AX igual a B. El algoritmo toma el nombre del matemático alemán. El método de Jacobi consiste en usar fórmulas como iteración de un punto fijo. Aquí podemos observar el algoritmo y la función del método Jacobi. A continuación les vamos a mostrar un ejemplo. Para introducir el método de Jacobi es necesario dar la siguiente definición. Definición: matriz de diagonal estrictamente dominante. Sea una matriz de tamaño n por n, se dice que la matriz es de diagonal estrictamente dominante si el valor absoluto de A sub i es mayor que la suma de j igual 1 hasta n, donde j es distinto de 1, de el valor absoluto de A sub ij. Esto quiere decir que el elemento de la diagonal principal de cada fila es mayor que la suma de los valores absolutos de los elementos de su misma fila. Bueno, vamos a dar un ejemplo de lo que es una matriz de diagonal estrictamente dominante. Entonces, consideramos la matriz A dada de esta forma. Entonces, veamos que la matriz A es de diagonal estrictamente dominante. Entonces, el elemento de la diagonal principal de la primera fila es A sub 1, 1, que sería 3. Entonces, le tomamos el valor absoluto a 3 y nos da 3. Y le tomamos valor absoluto a los demás elementos de la misma fila, es decir, a 2 y a 0, y lo sumamos. Vemos que el valor absoluto de la primera es mayor que la suma de los otros dos, de los valores absolutos de los otros dos elementos. Entonces, en la segunda fila, el elemento de la diagonal principal es a sub 2, 2, que sería en este caso 4. Tomamos valor absoluto a 4 y a los otros dos elementos, a sub 2, 1 y a sub 2, 3, que serían 1 y 2. Y hacemos esta suma. El valor absoluto de 1 más el valor absoluto de 2 da 3. Es menor que el valor absoluto de 4, que es 4. Y lo mismo para la siguiente fila. Y así vemos que la matriz A es de diagonal estrictamente dominante. Ahora, necesitamos un sistema n por n. Tomamos un sistema, sea este sistema A sub 1, 1, x1 más A sub 1, 2, x2 más A sub 1 n x n igual a b1. O sea, la llamamos la ecuación 1. Y así tomamos el sistema, como naturalmente viene dado. Este sistema lo llamamos Q. Tenemos n ecuaciones. Entonces, este sistema lo podemos escribir como A por x igual b, donde A es la matriz de coeficientes del sistema, el vector x es x1, x2 hasta xn, y el vector b es el vector de soluciones b1, b2 hasta bn. Entonces, el método de Jacobi nos dice que en el primer paso tenemos que despejar la variable xy de la ecuación y para todo y desde 1 hasta n. Es decir, de estas ecuaciones, de cada esta ecuación, en la ecuación 1 vamos a despejar a x1, en la ecuación 2 vamos a despejar a x2, y así en la ecuación y vamos a despejar a xy, y en la ecuación n vamos a despejar xn. Luego entonces, nos queda de esta forma el sistema. x1 va a ser igual a b1 menos a sub 1, 2, x2 menos, 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 hasta a sub 1n xn, todo dividido por a sub 1, 1. x2 igual a b2 menos a2, 1, x1 menos a2, 3, x3, menos, menos hasta a sub 2 n xn, todo sobre
a sub 2, 2, y así sucesivamente hasta xn. Entonces, el método de Jacobi sugiere tomar las siguientes iteraciones. X sub 1 en el paso k más 1 nos va a dar b1 menos a sub 1, 2, x sub 2 en el paso k, menos a sub 1, 3 en el paso k, y así hasta a sub 1n en el paso k, a sub 1n xn en el paso k. De la misma manera, x2 va a ser, x2 en el paso k más 1 va a ser igual a b sub 2 menos a sub 2, 1 en el paso k, todos literal en el paso anterior, sería en el paso k. Esto para todo k en los naturales. Entonces, tomamos la matriz, la sucesión p sub n, para los n que están en los naturales, de los siguientes vectores. O sea, p sub k lo vamos a tomar como x sub 1 en el paso k, x sub 2 en el paso k, y así hasta x sub n en el paso k. Entonces, Jacobi demostró el siguiente teorema. Si tenemos el sistema Q dado como lo habíamos dado, entonces, si la matriz de coeficientes A es de diagonal estrictamente dominante, entonces el sistema A por X igual B tiene solución única P. Y la sucesión P sub n dado en el paso anterior, en el paso 3 del método, esta sucesión converge a P, sin importar el vector inicial P sub 0. Ahora veamos un ejemplo usando el método de Jacobi. Consideremos el sistema de ecuaciones 4×4 que tenemos aquí. Este sistema lo podemos escribir de la forma AX igual B, donde A vendría siendo la matriz de coeficientes, X el vector X1, X2, X3 y X4, y B el vector 1, 0, 2, menos 1. Para poder aplicar el método de Jacobi, debemos ver que A, la matriz de coeficientes, es de diagonal estrictamente dominante. Pero ¿cómo sabemos esto? Bueno, esto lo sabemos de la siguiente forma. Nos vamos a la matriz de coeficientes y tomamos la diagonal principal. Cada uno de sus elementos tiene una fila. En esa fila, lo que vamos a hacer es tomar el elemento de la diagonal principal y sacarle el valor absoluto. Y luego, ese valor absoluto debe ser mayor que la suma de los valores absolutos de los elementos que lo acompañan en esa fila, y así sucesivamente, para que pueda ser en una diagonal estrictamente dominante. Así, la matriz de coeficiente A es de diagonal estrictamente dominante. Entonces, procedemos a aplicar el método de Jacobi. Tomamos las iteraciones que sugiere el método, que en este ejercicio vienen dadas de esta forma. Tenemos que x sub 1 en el paso k más 1 es igual a 1 más x sub 2 en el paso k más x sub 3 en el paso k sobre 3. X sub 2 en el paso k más 1 es igual a menos x sub 4 en el paso k sobre 2. X sub 3 en el paso k más 1 es igual a 2 menos x sub 1 en el paso k más 2x sub 2 en el paso k sobre 4. X sub 4 en el paso k más 1 es igual a menos 1 más x sub 1 en el paso k sobre 2. Ahora tomamos el vector p sub 0, que es igual a 1, 1, 1, 1. Es decir, que x sub 1 en el paso 0 es igual a x sub 2 en el paso 0, igual a x sub 3 en el paso 0, igual a x sub 4 en el paso 0. Es decir, son iguales a 1. Entonces, usamos los valores de los x sub i en el paso 0 para hallar los valores de x sub i en el paso 1. Tenemos que x sub 1 en el paso 1 es igual a 1 más x sub 2 en el paso 0 más x sub 3 en el paso 0 sobre 3 es igual a 1. Y x sub 2 en el paso 1 es igual a menos x sub 4 en el paso 0 sobre 2 es igual a menos 0,5. Y x sub 3 en el paso 1 es igual a 2 menos x sub 1 en el paso 0 más 2x sub 2 en el paso 0
sobre 4 es igual a 0,75 y x sub 4 en el paso 1 es igual a menos 1 más x sub 1 en el paso 0 sobre 2 es igual a 0. Ahora usamos los valores obtenidos de los x sub i en el paso 1 para hallar los valores de x sub i en el paso 2 y así sucesivamente vamos a hacer en las otras iteraciones. Por último, organizamos los datos de los x sub i en los primeros 9 pasos en la siguiente tabla. Y vemos cómo se van acercando poco a poco los resultados a la solución del sistema, que es esta. Por ejemplo, vemos que aquí x sub 1 es igual a 0,517241 y si nos vamos a x sub 1 en el paso k, en la iteración 8, tenemos que nos da 0,5449. Se va acercando poco a poco. Y en x sub 2 tenemos a 0,120689 y si nos vamos aquí en x sub 2 en el paso k, a la iteración número 8, estamos en 0,11472, un valor muy parecido. Y x sub 3, 0,431034 y aquí en x sub 3k, en la iteración 8 tenemos 0,4137 y por último x sub 4 igual a menos 0,241379 y aquí en el x sub 4 sub k en la iteración 8 tenemos menos 0,20676. Podemos ver cómo poco a poco se van acercando a la solución del sistema. Método de Gauss y Seidel. Philipp Ludwig von Seidel nació el 24 de octubre de 1821 en Alemania y murió el 13 de agosto de 1896 también en Alemania. Fue matemático. Era hijo de Julie Reidun y Justus Christian Felix Seidel. Lakatos atribuye a von Seidel el descubrimiento en 1847 del concepto analítico crucial de convergencia uniforme, mientras analiza una prueba incorrecta de Cauchy. En 1857, von Seidel descompuso las aberraciones monocromáticas de primer orden en 5 aberraciones constituyentes. Ahora se conoce comúnmente como las 5 aberraciones de Seidel. El cráter lunar Seidel lleva su nombre. El método de Gauss y Seidel es un método iterativo numérico útil para resolver problemas lineales. Johann Carl Friedrich Gauss nació el 30 de abril de 1777 y murió el 23 de febrero de 1855. Fue un matemático, astrónomo y físico alemán que contribuyó significativamente en muchos ámbitos, incluida la teoría de números, el análisis matemático, la geometría diferencial, la estadística, el álgebra, la geociencia, el magnetismo y la óptica, considerando ya en vida como Princeps Mathematicum Gauss. Ha tenido una influencia notable en muchos campos de la matemática y de la ciencia. Fue de los primeros en extender el concepto de divisibilidad a otros conjuntos, además de los números enteros. El método de Gauss y Seidel. En análisis numérico, el método de Gauss y Seidel es un método iterativo utilizado para resolver sistemas de ecuaciones lineales. El método se llama así en honor a sus fundadores, Carl Friedrich Gauss y Philipp Ludwig von Seidel. Es similar al método de Jacobi. Aunque este método puede aplicarse a cualquier sistema de ecuaciones lineales que produzca una matriz cuadrada, naturalmente, pues para que exista solución única, el sistema debe tener tantas ecuaciones como incógnitas, de coeficientes con los elementos de su diagonal no nulos. La convergencia del método solo se garantiza si la matriz es diagonalmente dominante o si es simétrica y a la vez definida positiva.
Para introducir el método de Gauss-Seidel, similarmente como en el método de Jacobi, necesitamos un sistema de ecuaciones lineales n por n, dado de esta forma, como vemos en la diapositiva. Este sistema lo podemos representar como AX igual B, donde A es la matriz de coeficientes, X es el vector X1, X2, hasta Xn, y B el vector B1, B2 hasta B sub n. Bueno, de la misma manera que en el método de Jacobi despejamos X sub I de la ecuación I, nos queda el siguiente sistema. X sub 1 igual a B1 menos A1, 2, X2, menos, A sub 1n, Xn sobre A sub 1, 1. X2 nos va a quedar B2 menos A sub 2, 1, X1 menos A sub 2, 3, X3, menos hasta A sub 2n, Xn sobre A sub 2, 2. Y así sucesivamente con las demás X sub I. En el paso 2 de este método, consideramos las siguientes iteraciones. Aquí es donde se separa el método de Gauss-Seidel con el método de Jacobi. Y veremos por qué. Bueno, X1 en el paso K más 1 nos va a dar B1 menos A sub 1, 2, X2 en el paso K, y así sucesivamente hasta A sub 1, N, Xn en el paso K, todo dividido sobre A sub 1, 1. Ahora, X2 en el paso K más 1 nos va a dar B sub 2 menos A sub 2, 1, X1 en el paso K más 1, es decir, en este paso que estamos trabajando. O sea, que ya conocemos X1 en el paso K más 1 y ese es el que incluimos en este paso, no es del paso K. Menos A sub 2, 3, X3 en el paso K y así sucesivamente hasta A sub 2n, Xn en el paso K, todo dividido por A sub 2, 2. X3 en el paso K más 1, como ya conocemos X2 y X1 en el paso K más 1, los reemplazamos. Esa es la que vamos a usar, X1 en el paso K más 1 y X2 en el paso K más 1. Es decir, X3 nos queda, X3 en el paso K más 1 nos queda B sub 3 menos A sub 3, 1, X1, X1 en el paso K más 1 menos A sub 3, 2, X2 en el paso K más 1 menos A sub 3, 4, X4 en el paso K y así sucesivamente hasta A sub 3n en el A sub 3n, Xn en el paso K, todo dividido por A sub 3, 3. Así vamos continuamente hasta el último valor que sería Xn. Xn en el paso K más 1, como ya conocemos todos los anteriores, en el paso K más 1 son los que vamos a reemplazar, es decir, B sub n nos va a dar X sub n en el paso K más 1 nos va a dar B sub n menos A sub n1, X1 en el paso K más 1 menos A sub n2, X2 en el paso K más 1 menos X sub n menos 1 por X sub n menos 1 en el paso K más 1, todo dividido por A sub nn. Parte 3 del método nos dice que consideremos la sucesión J sub K para todo K en n, donde JK viene dado por, el vector JK viene dado por X sub 1 en el paso K, X sub 2 en el paso K y así sucesivamente X sub n en el paso K. Bueno, tenemos el teorema que nos dice que si tenemos el sistema dado como lo teníamos, si la matriz de coeficientes A es de diagonal estrictamente dominante, entonces el sistema X igual B tiene solución única J y la sucesión JK converge a J sin importar el vector inicial 0. Veamos el mismo ejemplo, pero usando el método de Gauss-Seidel. Bueno, tenemos el mismo sistema de ecuaciones 4×4 y sabemos que se puede escribir de la forma AX igual B, donde A es la matriz de coeficientes, X el vector X1, X2, X3, X4 y B el vector 1, 0, 2, menos 1. Como vimos en el anterior ejercicio, la matriz es de diagonal estrictamente dominante. Ahora usemos el método de Gauss-Seidel. Tenemos que X sub 1 en el paso K más 1 es igual a 1 más X sub 2 en el paso K más X sub 3 en el paso K sobre 3. X sub 2 en el paso K más 1 es igual a menos X sub 4 en el paso K sobre 2. X sub 3 en el paso K más 1 es igual
a 2 menos x sub 1 en el paso k más 1 más 2x sub 2 en el paso k más 1 sobre 4 y x sub 4 en el paso k más 1 igual a menos 1 más x sub 1 en el paso k más 1 sobre 2, tomando el vector p sub 0 igual a 1, 1, 1, 1, es decir, x sub 1 en el paso 0 es igual a x sub 2 en el paso 0, igual a x sub 3 en el paso 0, igual a x sub 4 en el paso 0, es decir, son iguales a 1. Ahora, con el método de Gauss-Seidel, usamos la iteración de x sub i en el paso 1 y tenemos que x sub 1 en el paso 1 es igual a 1 más x sub 2 en el paso 0 más x sub 3 en el paso 0 sobre 3, y esto es igual a 1. X sub 2 en el paso 1 es igual a menos x sub 4 en el paso 0 sobre 2 igual a menos 0,5. X sub 3 en el paso 1 es igual a 2 menos x sub 1 en el paso 1, que fue el valor que hallamos anteriormente, más 2x sub 2 en el paso 1, que también lo hallamos anteriormente, sobre 4 igual a 0. Y x sub 4 en el paso 1 igual a menos 1 más x sub 1 en el paso 1, que lo hallamos anteriormente, y esos valores los vamos reemplazando, sobre 2 igual a 0. Así, la iteración de x sub i en el paso 2 es x sub 1 en el paso 2 es igual a 1 más x sub 2 en el paso 1 más x sub 3 en el paso 1 sobre 3 es igual a 0,1666. Los valores de x sub 2 en el paso 1 y x sub 3 en el paso 1 los obtuvimos anteriormente en el paso 1. Esos valores los vamos a reemplazar aquí. Igualmente en x sub 2 en el paso 2, que es igual a menos x sub 4 en el paso 1 sobre 2 igual a 0. Ahora, x sub 3 en el paso 2 es igual a 2 menos x sub 1 en el paso 2 más 2x sub 2 en el paso 2 sobre 4 es igual a 0,4583. Pero en esta tenemos que x sub 1 en el paso 2 más 2x sub 2 en el paso 2 los obtuvimos anteriormente, ahora en el paso 2, y esos valores debemos reemplazarlos aquí, igualmente que en x sub 4 en el paso 2 igual menos 1 más x sub 1 en el paso 2 sobre 2 igual a menos 0,4166. Este procedimiento lo vamos a repetir en las siguientes iteraciones respectivamente. Por último, y como hicimos en el método de Jacobi, organizamos los datos de los x sub i en los primeros 9 pasos en la tabla y vemos cómo se van acercando más rápido a los resultados de la solución del sistema. Por ejemplo, en el sistema tenemos que x sub 1 es igual a 0,517241. Y si nos vamos a la tabla, tenemos que x sub 1 en el paso con la iteración 8, vemos como el resultado es 0,51792. Es muy cercano al valor real de la solución del sistema. También tenemos que x sub 2 es igual a 0,120689. Y en la tabla tenemos en la iteración número 8 de x sub 2 en el paso k, que da como resultado 0,12, 0,5, es muy cercano también el valor. En x sub 3 tenemos igual a 0,431034. Y como podemos ver también en la iteración número 8 de x sub 3 en el paso k, tenemos que 0,43079, muy cercano también. Y por último, x sub 4 igual a menos 0,241379. Tenemos que en la iteración número 8 de x sub 4 en el paso k da menos 1,241017. Es muy cercano. Por este método
se va acercando mucho más a los valores de la solución del sistema, mucho más rápido. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias.